Ayúdanos a entender que la vida cristiana es una vida de constante transformación. Y Señor, tú sabes y muéstranos cada rincón de nuestra vida que necesita ser alcanzado, transformado por el poder del Evangelio. Señor, cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos un encuentro con Él, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Y te suplicamos que nos sigas haciendo semejantes a nuestro amado Salvador Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Estoy seguro que la mayoría de nosotros aprendimos un concepto, quizá en la primaria, máximo en la secundaria, que se llama metamorfosis. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Yo estoy seguro que sí. Y el ejemplo típico de la metamorfosis tiene que ver con las mariposas. Porque las mariposas, la neta, nacen siendo feas, ¿no? Un gusano, a veces hasta venenosos. Yo me acuerdo que me gustaba agarrar unos gusanitos blancos, que en Orizaba le llamamos borreguillos, porque parecen un borrego, todos su pelaje es blanco. Pero si no lo sabes agarrar, te pican, y te pican feo, ¿no? Pero ya sabes, de joven a uno le gusta jugar ahí con el peligro y me gustaba agarrar los gusanos. Varias veces me picaron, varias veces no, pero lo increíble es que ese feo gusano, incluso ponzoñoso, Dios hizo un proceso a través del cual, en un proceso de metamorfosis, de ser gusano pasa a meterse, encapsularse, y luego al tiempo sale una hermosa mariposa de ahí, ¿no? Es increíble. Dios como creador hizo ese diseño. Ahora te menciono esto, hermanos, porque la neta, nosotros sin Cristo y con el respeto que todos me merecen, estábamos horribles, muertos en nuestros delitos y pecados, aborrecibles, aborreciéndonos, llenos de amargura, de ira, de dolor, destruyendo personas y destruyéndonos a nosotros mismos. Pero Dios en su gracia, hermanos, lo ha cambiado todo. Si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Dios vivo y hemos recibido su Espíritu, hemos nacido de nuevo, quiero decirte que nunca más seremos iguales. Porque la gracia y la fe en Dios lo transforma todo. Una cualidad distintiva de la verdadera fe es que es una vida de constante transformación. Lamentablemente, a veces como cristianos, hermanos, caemos como en una espiritualidad rutinaria, monótona, y no damos oportunidad al Espíritu Santo de que siga transformando lo que somos, tanto por fuera como por dentro. Porque muchas veces podemos incluso desarrollar la habilidad, como el camaleón, de tomar el color o del contexto que nos rodea. Entonces, cuando estamos en la iglesia, pues somos bien cristianos, cantamos alabanzas, tenemos un lenguaje cristiano para hablar, y las personas dicen, wow, este tipo, o sea, es súper espiritual, ¿no? Pero en realidad, hermanos, lo que importa es lo que somos en lo secreto, cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas, cuando lo que fluye en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Eso es lo que realmente va a demostrar que Dios está haciendo un cambio verdadero, profundo, que viene de dentro hacia afuera y que es el proceso de transformación de un pecador muerto en sus delitos y pecados, caído, destruyendo la imagen que Dios colocó en nosotros, a un pecador redimido, ahora nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo y que Dios lo está transformando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a la imagen de nuestro amado Salvador Jesucristo. Hermanos, como les comenté la semana pasada, hemos terminado 11 capítulos de Romanos llenos de verdades, de doctrina sólida que le daban a dar un sustento a tu fe. Yo en lo personal creo que Romanos 1 al 11 es la explicación más larga, más profunda, más teológica que el apóstol Pablo hace de lo que significa el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación.
Pero Pablo a partir de aquí nos va a empezar a decir, bueno, ya fuiste salvo por el Señor, tienes su Espíritu, has recibido las misericordias de Dios y ahora hay una nueva forma de vivir, una nueva ética, unos nuevos valores, una nueva forma de conducirnos en medio de este mundo caído, en medio de esta generación maligna y perversa, en la cual tú y yo, si somos de Dios, somos luminares en medio de esta oscuridad espiritual. Así que hermanos, vamos a esta aventura de Romanos 12 al 16. Romanos 1 al 11, Pablo nos dijo lo que debemos creer. Romanos del 12 al 16, Pablo nos dice entonces cómo debemos vivir. Hoy vamos a avanzar solo 2 versículos, así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Son las 11:40 de la mañana, no se asuste, no vamos a acabar a las 2 de la tarde. Dice la palabra de Dios. Quiero que todos lo leamos de manera coral, es un versículo muy conocido, Romanos 12, 1 y 2, y vamos a leer por ahora solo el versículo 1. Romanos 12, versículo 1, Reina Valera 60, todos juntos. Así que, a ver, todos juntos, vamos a hacerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está con ese conectivo, así que hermanos, está comenzando una conclusión de todo lo que hemos visto anteriormente. Lo que Dios ha hecho en nosotros es algo simplemente asombroso, extraordinario. Y eso que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, demanda una respuesta adecuada de parte tuya y mía como seguidores de Jesús. Si realmente has tenido un encuentro con el Cristo resucitado, no podemos ser igual. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, respirando odio contra los cristianos, cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, nunca más volvió a ser el mismo. Dios lo convirtió de ser perseguidor de la iglesia a ser apóstol de Cristo a los gentiles. Y esa es la clase de transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Ahora, fíjense cómo Pablo comienza con un ruego. De hecho, utiliza el verbo griego parakaleo, que es un verbo que significa animar, suplicar, alentar al creyente, para que podamos responder a las misericordias y compasión que hemos recibido de parte de Dios en Cristo. Hermanos, tenemos cosas extraordinarias en Cristo. Y quiero hacer un breve síntesis de lo que Pablo nos ha dicho que ahora tenemos en Cristo Jesús en los capítulos 1 al 11. Mira, rápidamente, ¿cuáles son estas misericordias de Dios? Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que hagan algo. Bueno, ¿cuáles son estas misericordias? En primer lugar, que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Por nuestro pecado, todos estábamos bajo condenación y destituidos de la gloria de Dios, pero Él mismo nos ha justificado y redimido en Cristo Jesús. Las misericordias de Dios implican que la fe en Cristo ahora a nosotros nos es contada por justicia. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las misericordias de Dios es que Dios mismo nos muestra su amor en que a pesar de lo que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esta compasión de Dios incluye que estábamos muertos, ahora estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios en Cristo. Hermanos, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que hemos recibido de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús.
Somos libres ahora de la esclavitud del pecado en Cristo. Y algo maravilloso que vimos en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones porque ahora Cristo por la fe está en nosotros. Y su Espíritu nos guía y nos da poder para poder vencer el pecado. Y nos ha sido dado como la marca que nos autentifica como hijos adoptivos de Dios. Y no solo hijos, sino también herederos de Dios. Las misericordias de Dios incluyen que hemos sido llamados a un futuro glorioso, donde recibiremos un cuerpo nuevo. Les decía, estaba hablando con mi hermana Tenchita, que tuvo una caída la semana pasada, y le pregunté cómo estaba. Gracias a Dios está bien. Pero la verdad yo digo, el otro día estaba platicando con un ingeniero que colaboro con él en algunos proyectos. Él me lleva como 16, 18 años y le estaba yo platicando, ya saben, de algunos achaques. Porque le digo, oye, apenas rebasé los 50 años y ya un día amanezco y me duele la espalda por acá y otro día me duele por acá. Y me dijo, ingeniero, si después de los 50 no le duele nada, es que ya estás muerto, dijo. Y dije, bueno, pues si eso es la vida, bueno, aprendamos a aceptarla, ¿no? Pero, hermanos, Dios ha prometido un cuerpo nuevo. Un cuerpo sin dolor, Solecita. Un cuerpo que no se va a cansar. Un cuerpo semejante al del Cristo resucitado. Un cuerpo libre del poder o de la inclinación hacia el pecado que nos lleva a la muerte y a la destrucción. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. Parte de las misericordias de Dios es que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a los que aman a Dios. Aun cuando no entendamos ese proceso, Dios es bueno, Dios es fiel y Él ama a los suyos. Hermanos, las misericordias de Dios también incluyen que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo acabamos de cantar en esta mañana. En Cristo somos más. Dilo fuerte, somos más. Y hemos recibido estas increíbles bendiciones solo por la compasiva gracia de Dios. No las podemos comprar, no las podemos ganar. Dios en su corazón amoroso y compasivo nos las ha dado al creer en Cristo. Hermanos, al confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que le levantó de los muertos, ¿qué somos? Gracias al Señor. Y todos hemos recibido la compasión de Dios por su fidelidad. Fíjate bien a las promesas que le hizo a un hombre, Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este pequeño breve síntesis, te acabo de tratar de resumir las misericordias de Dios explicadas por Pablo del capítulo 1 al capítulo 11 de la carta a los romanos. Así que, hermanos, por estas misericordias recibidas, Dios espera una respuesta adecuada de nosotros. Y fíjate cómo dice el texto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si tú y yo hemos experimentado la misericordia, las misericordias de Dios en nuestra vida, la respuesta adecuada de nuestro corazón, fíjate bien, es tomar constantemente la decisión de presentarnos ante Dios y ofrecer, dedicar nuestro cuerpo como una ofrenda, como un sacrificio en su altar, que va a ser vivo, que va a ser santo y agradable a Dios. A diferencia, fíjate bien, de los sacrificios del libro de Levítico, donde la gran mayoría de ofrendas que se presentaban, ¿qué les pasaba a los animalitos?
morían. A diferencia de eso, Dios desea que tú y yo como creyentes tomemos la decisión constante de vivir para Él. Y entonces así poder experimentar las realidades de las riquezas de su gracia que Cristo tiene ahora para nosotros. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo ahora estamos vivos para Dios. Mira en la pantalla lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo, lee conmigo la siguiente frase, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Hermanos, hemos vivido casi toda nuestra vida para nosotros mismos, para nuestros propósitos egoístas, pecaminosos, destructivos para nosotros mismos, destructivos para quienes nos rodean. Y Dios dice, bueno, yo te he dado toda esta misericordia, lo que acabamos de ver en los 11 capítulos de Romanos, y la respuesta adecuada es que tú decidas presentarte como una ofrenda viva a Dios. Y es una decisión del creyente. Es algo que constantemente tenemos que renovar. Ya no vivimos para nosotros mismos, Pablo nos dice aquí en 2 de Corintios 5. Pablo lo diría en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la ofrenda que Dios espera es una ofrenda viva, es tu vida misma. A Dios no le interesa tu dinero, a Dios no le interesa que lo cargues en una estampa o lo traigas como una pata de conejo para la buena suerte en tu vida. Dios no quiere algo de ti, Dios quiere todo de ti, porque Él te compró, ahora le pertenecemos a Él. Nuestra vida es lo que es gracias a Él y ahora le pertenecemos. En segundo lugar, dice que este sacrificio, aparte de ser vivo, debe ser un sacrificio santo. Eso implica que el creyente decide consagrar, apartar su vida para Dios y sus propósitos. El Espíritu de Dios, hermanos, es quien nos hace anhelar hacer lo que es agradable a Dios. Pero muchas veces vemos con tristeza cómo nuestra naturaleza pecaminosa, que aún la tenemos, nos estorba, nos hace tropezar de ese propósito de vivir agradando a Dios. Y hermanos, entonces debemos recordar que tú y yo, al ser de Cristo, ya hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos sido declarados justos por Dios, somos ahora hijos de Dios y ya somos santos en Cristo, aunque usted no lo crea. Dios dice que ya somos santos en Él. Ahora, en la praxis diaria, Dios quiere que nosotros podamos depender de su Espíritu, ceder el control de nuestra voluntad a su Espíritu, para que nuestros pensamientos y acciones reflejen la vida de Cristo en nosotros. Finalmente, después de ser un sacrificio vivo y santo, dice Pablo que este sacrificio va a ser un olor fragante delante de Dios, porque Dios va a mirar en nosotros el resultado de su amor, su gracia y compasión hacia nuestras vidas. Hermanos, cuando Dios nos ve a nosotros, por la gracia, ve a Cristo. Y todavía no somos como Él, ciertamente. Estamos en ese proceso, hermanos, de transformación. Unos poquito más adelante, otros poquito más atrás.
Pero todo verdadero creyente, hermanos, debe estar caminando en ese proceso de transformación que solo Dios puede hacer. Ahora, miren cómo termina el versículo 1. Dice que eso es nuestro culto racional. La NTV lo traduce así: es la forma verdadera de adorarlo. Adorar a Dios no es lo que cantas, no es lo que sabes de Él, no es lo que escuchas acerca de Él, tampoco es lo que puedes decir acerca de Él, sino cómo vives para Él. Muchos creyentes hacen una dicotomía entre su vida de fe y su vida cotidiana. Pero Dios quiere que la fe en Cristo y la vida de Cristo impregnen todas las dimensiones de tu vida. De tal manera que podamos, hermanos, mostrar el poder del Evangelio de Dios en lo que hacemos cada día. Nuestro matrimonio, nuestra vida personal, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestros hobbies, siempre mostrando que ya somos de Cristo. Entonces, hermanos, lamentablemente en nuestro tiempo, muchos que se identifican como cristianos piensan que adorar a Dios es cantar solamente. Esa es una forma de hacerlo. Pero en realidad, hermanos, lo que cuenta para Dios, la forma racional, la forma inteligente de adorar a Dios, es cómo vivimos la gracia que Él nos dio. Entonces, ¿es bueno cantar al Señor? Claro que sí. ¿Es bueno escuchar la Biblia? A lo mejor tienes tu audiobiblia o la lees en tu libro. Claro que sí. ¿Es bueno estudiar teología, prepararse? Por supuesto que sí. Pero la verdadera adoración, hermanos, siempre va a incluir, fíjate bien, va a incluir la rendición de nuestro corazón al Dios de nuestra salvación. Y esa rendición se va a ver manifestada en cómo vivo mi fe en el día a día. ¿De qué sirve de que yo diga algo bueno de Dios y esté hablando de su amor, su misericordia, su perdón, si yo me paso la vida maldiciendo a los que están a mi lado, haciendo mal a los que están cerca de mí y estoy completamente haciendo lo opuesto a lo que dice el Evangelio que debo hacer? Es una incongruencia. Eso deshonra el nombre de Cristo. Hermanos, recuerda, tú y yo somos pequeños Cristos, eso significaba la idea de ser cristiano. Y Dios quiere que seamos adornos de su gracia. No somos perfectos, por supuesto que no. Pero el anhelo de tu corazón y mi corazón es, les ruego que se presenten a Dios como un sacrificio vivo, viviente, una ofrenda santa, apartada para Él, que sea un olor fragante delante de su presencia, que cuando Dios te ve a ti y a mí, sí, ve a Cristo, pero también pueda decir, mira, aún no está terminada la obra, pero ahí vas bien. Dios, estás dejando que yo te cambie, que yo te transforme, porque fíjate bien, la capacidad de cambiar no está en nosotros, es una obra del Espíritu de Dios. Vamos al versículo 2, por favor. Por favor, léanlo conmigo nuevamente, este versículo, todos juntos, así de manera coral, lo conoces a lo mejor hasta de memoria. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo está diciendo, miren hermanos, no se dejen volver a moldear por la manera de pensar y de vivir de este mundo.
Porque este mundo trata de moldearnos a su forma. Muchos cristianos, y yo sé que tienes libertad cristiana, sé que el ídolo nada es, decía Pablo, porque igual en el tiempo de aquella época había como dudas si podían participar de lo sacrificado a los ídolos, de fiestas paganas que tenían en el imperio. Al final el ídolo nada es, pero hermanos, debemos entender una cosa. Cristo es amigo de los pecadores, comió con los pecadores, convivió con los pecadores, amó a los pecadores, pero no para ser como los pecadores, sino para atraerlos a Dios y hacerlos diferentes. Ahora, hay muchos aspectos de nuestra cultura donde nosotros como creyentes podemos participar. Pero hay otros aspectos de la cultura que clara y abiertamente, hermanos, son obra de las tinieblas, de los cuales yo te animo, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque uno tiende a relajarse, uno empieza a volver a ser moldeado. Bueno, ya estábamos de por sí todos deformados por el mundo, ¿no? Con su cosmovisión. Y muchas veces al relajar nuestros valores cristianos, al decir, ay, no seas tan legalista, eres como muy conservador, etcétera, etcétera, y empezamos a relajar nuestra conducta y nos dejamos volver a moldear por el mundo. Y entonces tienes a cristianos vestidos de oso panda, ¿no? Porque yo así los miro, ¿no? Van pidiendo dulces y... ¿Está mal dar un dulce? Pues claro que no está mal dar un dulce a un niño. El problema es el trasfondo de todas estas fiestas, que por más que lo quieras justificar, tú sabes que tienen un trasfondo en las tinieblas, en la oscuridad. No proceden de Dios. Algunos creyentes, por ejemplo, donde es muy fuerte la cultura del Halloween en los Estados Unidos, muchas iglesias incluso hacen como fiestas alternativas, ¿no? Donde el niño va disfrazado de Batman, de Flash, de Superman, o algunos de personajes bíblicos y les dan dulces. Por ejemplo, en Calvary del Marqués estuvimos repartiendo algunos chicks sobre la temática de estos días. Y varios lo hicieron a través de dar una bolsa de dulces y el chic, está bien, hagámoslo, ¿no? Pero no permitamos, hermanos, que el mundo vuelva a atraparnos. Mira en pantalla lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice en la Nueva Traducción Viviente, arraíguense profundamente en Él, o sea, en Cristo, y edifiquen toda la vida sobre de Él. Entonces, fíjate bien, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Así, tú puedes abrazar si quieres eso. Pero yo te digo, hazte el favor, no trates de justificarlo. Vea lo que dice la Escritura. Mira lo que te está diciendo la palabra. Ahora somos luz, ya no somos tinieblas. Ahora le pertenecemos a Dios, somos de Él, ya no somos del mundo. Aquí estamos. Formamos parte de esta cultura, tenemos cosas que inevitablemente son de seres humanos, pero que Dios nos dé el discernimiento para no quedar atrapados en esas filosofías del mundo que justo si las miras, simplemente son adversas, son contrarias a lo que Dios ya reveló en la palabra.
Y las agendas políticas e ideológicas de nuestro tiempo, hermanos, claramente son una antítesis de lo que Dios estableció en la palabra. A pesar de que vivimos en una sociedad occidental cristiana, la agenda política e ideológica, filosófica de nuestro tiempo, claramente es una agenda no solo atea, sino anticristiana. Pero si somos perseguidos por causa del Señor, hermanos, somos bienaventurados. Eso dice la palabra del Señor. Así que mira, cuídate de no quedar atrapado nuevamente por esas filosofías del mundo que lo que van a hacer es impedirte experimentar la nueva vida plena que Cristo tiene para ti. Y luego dice entonces Pablo en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y como dije anteriormente, hermanos, una cualidad distintiva de la verdadera fe es que es una vida de constante transformación, metamorfosis, metamorfeo. Y es que mira, Dios nos ama así como somos de pecadores. Dios nos acepta así como somos. Pero Él nos ama tanto que no nos puede dejar así en la miseria y en la destrucción en que vivimos. Él desea sacarnos del fango del pecado. Él quiere quitarnos las ropas sucias que llevamos. Él quiere sanar las heridas que el pecado ocasionó en nuestra vida. Quiere sanar nuestra mente, nuestro corazón. Y darnos una nueva ropa limpia que refleja la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, a veces nosotros insistimos quedarnos con los harapos que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Y muchas veces cuando uno está sucio, después de un día de trabajo, chicas, a lo mejor les ha pasado a ustedes, ¿no? Llega ahí su esposo después de un día de trabajo, calor, polvo, sudor, y uno, el que está sucio, no siente que huele feo. Pero la otra persona sí, ¿no? A veces le decimos, oye, ya báñate por amor al prójimo, ¿no? Pero Dios nos ve así, o sea, nuestra realidad es que estamos sucios. Y Dios no quiere dejarnos así. Y entonces Él dice que va a comenzar un proceso de metamorfosis, de transformación en cada uno de nosotros. Ahora, fíjate, en Reina Valera dice, sino transformaos. Pareciera que depende de nosotros transformarnos. Pero el texto griego es muy bonita la estructura que está ahí, porque el tiempo verbal es un imperativo presente en voz pasiva. Para los que están en escuela de ministerio, ¿se acuerdan? Vimos ese aspecto de la gramática. ¿Qué significa esto? Que sí es una orden, que debe ser constante, tiempo presente, que te debe caracterizar eso, pero está implícita la voz pasiva. ¿Qué implica eso? Uno, el agente de la transformación es Dios, el Espíritu de Dios. Pero también implica que hay una responsabilidad humana de parte nuestra de permitir que Dios esté transformando nuestra vida. Una forma de traducir esta pequeña frase sería, déjense ser transformados por la renovación de su entendimiento. Y hermanos, la transformación que Dios hace en nuestras vidas comienza en el corazón, pero tiene un proceso también sumamente importante en la mente, en los pensamientos. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, tenemos una cosmovisión del mundo, una manera de ver y de interpretar la vida a través de los lentes del mundo.
Es una visión distorsionada de la realidad, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros. Incluso muchos viven perdidos en su identidad personal porque no logran entender a partir de la óptica de Dios quiénes son y cuál es el propósito por el que Dios los creó. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra mente, haz de cuenta, viene llena de bots, viene llena de virus, viene llena de troyanos, ¿verdad? Y ahí están habitando en nuestra mente. Y Dios quiere renovar nuestra mente para darnos una cosmovisión bíblica y cristocéntrica. De tal manera que ahora interpretemos la vida y lo que ocurre a nuestro alrededor a partir de la mente de Cristo. Y de esa manera, dice ahí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar, experimentar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Quiero decirte que uno de los mayores lastres, estorbos en la vida cristiana, es que no renovamos la mente con la palabra de Dios. Tenemos una pereza tan terrible por leer la palabra, por memorizar la palabra. ¿Cuántos de aquí, incluido yo, luchamos por día a día poder ir a la Escritura y abrirla? Y poder recibir de Dios, porque su Espíritu usa su palabra, iluminación, guía, consolación, fortaleza, pero sobre todo transformación. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar, ¿qué? La gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿No le parece increíble? O sea, mira, a lo mejor tu expectativa de ser cristiano es aquí, pero la expectativa de Dios es allá arriba. Y Él quiere que su palabra nos ayude a dejar de mirar aquí la tierra y que aprendamos a mirar el cielo. Y estemos reflejando su gloria. Cuando Moisés subió al monte, al Sinaí, dice el texto bíblico que cuando bajó después, su rostro resplandecía. Ahora, a lo mejor no va a suceder literalmente que haya un resplandor en nuestro rostro, pero nuestra vida, hermanos, cuando pasamos tiempo con Dios, va de manera inequívoca a reflejar la gloria de nuestro Salvador. Y es tu decisión. Déjate ser transformado. Y a veces no queremos. Es que me gusta esto, quiero seguir haciendo aquello, pienso que esto es mejor para mí. Y sabes, esa mente no renovada va a ser el principal estorbo para que tú puedas experimentar la nueva vida plena que Cristo tiene para ti. Y muchas veces, en mi propia experiencia cristiana y seguramente la tuya, hemos pasado por periodos donde no nos sentimos satisfechos con nuestro andar con Cristo, con lo que estamos viviendo de nuestra fe. Pero quiero decirte que el problema no es la fe, el problema somos nosotros, porque no estamos contemplando a nuestro Salvador. No estamos siendo dejados que el Espíritu Santo use su palabra para ir cambiando aquellos rincones muy privados que tenemos ahí adentro y donde a lo mejor a Cristo, como en nuestras casas, ¿no?
Sí, pásale a la sala, porque pues la sala normalmente está decente, pero no lo pasamos a lo mejor al cuarto de la bodega o al patio trasero, porque es un desastre. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Solo permitimos que Dios tome control de ciertos aspectos de nuestra vida, pero hay otros que son de reserva exclusiva para nosotros. Y sabes, Cristo quiere ser Señor de todo. Y eso cuesta. O sea, decir una oración sincera, Señor, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy, no es cosa fácil, hermanos. O sea, lo que quiero decir es, no es algo a la ligera, es algo que implica entender las misericordias que hemos recibido y cuál es la meta de Dios para nosotros, ser como Cristo. Increíble. Mira lo que dice Colosenses también 3:16. El mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. En Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué va a ocurrir? Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pero esto es resultado de que su palabra more en abundancia en nosotros. Yo te digo una cosa. Si en esta semana que pasó y la que pasó antes y la que pasó antes, escasamente has abierto la Biblia, ni te preguntes por qué está tan débil tu fe. Necesitamos la palabra. Tú lo sabes, no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere renovar nuestro entendimiento. Y es un proceso continuo, un proceso constante. ¿Por qué? Porque constantemente nuestra mente se está volviendo a ensuciar. Nuestra mente fue formada y moldeada por la cosmovisión del mundo. Teníamos una mente reprobada que nos llevaba a hacer cosas que no convienen, cosas que destruyen, cosas que, hermanos, sobre todo son rebeldía contra Dios. Pero Dios, por su gracia, quiere renovar nuestra mente, dándonos la mente de Cristo, una nueva cosmovisión. Y de esa manera, hermanos, Dios quiere que podamos mirar y experimentar su nueva vida. Y termina el texto diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, ¿sabes? Solo una mente renovada por la palabra puede comprender la voluntad de Dios y la puede entender como buena, agradable y perfecta. Una mente no renovada con la palabra va a ser el principal obstáculo para que experimentes la vida de Cristo en tu vida, para que veas su poder transformador en ti, para que sientas la plenitud de la abundancia que Él prometió para los suyos. Nuestra confianza en Él tiene que crecer a tal punto que podamos buscarle, desearle de todo corazón y aprender que su voluntad es lo mejor para su gloria y para nuestra vida. Hermanos, la voluntad de Dios siempre nos va a llevar a la madurez de nuestra fe y resultará en la imagen de Cristo en nosotros y en su bendición. Pero es un asunto de confianza. Yo, en el nombre y en dependencia del Señor, decido confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y siempre va a haber peros. Siempre va a haber obstáculos,
Siempre va a haber deseos en nuestro interior que son genuinos, pero que no son guiados por Dios, son deseos pecaminosos. Pero no es una lucha tuya. Es el Espíritu de Dios quien va a interceder y quien va a pelear por ti. Lo que Dios quiere es que vengamos a Él humildemente y le digamos: Señor, tú conoces mi debilidad, conoces mi pecado. Gracias por amarme así como soy de pecador. Pero he comprendido que tu plan, tu propósito es que no siga yo siendo igual. Que tú quieres llevarme de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, esculpiendo poco a poco, por doloroso que a veces sea, la imagen de mi amado Salvador en mi vida. Y hermanos, tu servidor sigue siendo una piedra muy en bruto. Y sigo necesitando, 38 años después de haberle entregado mi vida a Cristo, sigo necesitando la gracia y el poder de su Espíritu para ser diferente. Y que la imagen de Cristo, de alguna manera, si Dios me lo concede, pueda brillar, no en lo que digo, no en lo que canto, sino en cómo vivo. Hermanos, el Evangelio y la gracia lo transforma todo. Que tu hogar sea diferente, que tu vida íntima, personal sea diferente, que tu matrimonio sea diferente, que tus negocios sean diferentes, que tus fiestas, tus hobbies, tus momentos de recreación sean diferentes. No quiere decir que no los haya. Dios es bueno. Y Dios no está airado contigo, sí con el impío, eso dice la palabra. Pero si tú estás en Cristo, mi querido hermano y hermana, Cristo está sonriéndote. Y está con sus brazos abiertos para abrazarte, para levantarte cuando te caes, para consolarte cuando estás triste y para ser la fuente de tu gozo hoy y por la eternidad. Hermanos, la fe y la gracia lo transforma todo. Permitamos que Él transforme nuestra realidad cotidiana. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por las misericordias que hemos recibido. Son tantas, Señor. Pero no solo queremos estar agradecidos, Señor. Queremos caminar en el propósito que tienes para nosotros. Ahora somos tus hijos. Somos tus amados. Y Señor, a veces somos una masa tan rebelde, tan dura, pero sigue haciendo tu obra en nosotros. Gracias porque tú no te das por vencido con un pecador como yo. Gracias porque tu gracia es suficiente, Señor. Porque tú todo lo cambias. Porque tú tienes plenitud para cada uno de nosotros. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a rendirnos a ti. Enséñanos a dejarnos ser transformados. Renueva nuestra mente. Renueva nuestro corazón. Y permítenos disfrutar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.